Saludos en el Ecuador y el mundo, amigos de Liderando. Vamos a tratar un tema importantísimo sobre la situación de Petroecuador. Y en esta ocasión voy a entrevistarlo al máster Douglas Torres Ferot. Sorprende el titular de un medio de comunicación impreso. Vergonzosa informalidad la preventa petrolera del país. Petroecuador brindó un viernes negro a China, imagínense. Se ha regalado el petróleo. Don Douglas, un gusto saludarlo. ¿Qué usted nos puede manifestar referente a esta situación que no hay respaldo del negocio en China y Tailandia a cambio de crédito? Es importante también que se visibilice todos los procedimientos que desde el año 2008-2009 hasta la fecha tuvieron que haberse dado. Por ejemplo, ¿quiénes fueron los que informaron ese tipo de contratos? ¿Quiénes suscribieron esos contratos? ¿No? Los niveles de autorización de acuerdo a los rangos, ¿no? Con respecto a los volúmenes de petróleo, el precio, ¿quién escogitó el precio para ser suscrito a ese contrato? También los informes previos, tanto en esa época de la Contraloría como de la Procuraduría, deberían haber sido como elementos habilitantes previo a la suscripción de esos contratos. ¿Quiénes fallaron entonces en estas negociaciones cuando 869.700.000 barriles de crudo se le ha entregado, si cabe el término, a China? ¿Por qué? Porque ahora no hay respaldo físico de las negociaciones. Eso es grave lo que dice la nota de prensa de los respaldos físicos. Se supone que tiene que ver los contratos, los documentos habilitantes previos a suscribir los contratos, el control previo y continuo y a posterior de esos contratos, también los informes para el cumplimiento de las cláusulas contractuales. Eso tiene que pedir. Por ejemplo, ¿quién? si eso, la Contraloría, ya. Si está en indagación previa a la Fiscalía, nombrar los peritos adecuados e independientes, ¿no? Es importante esto que le indico. Una auditoría forense es preciso que se requiere hoy. Ya. Se requiere hoy una auditoría forense. No podemos hablar, no, que los informes o dudar de informes de Contraloría, tampoco informes de otros organismos de control, pero también hay que solicitarle encarecidamente, señor fiscal, al Servicio de Rentas Internas, ¿qué ha pasado con los suscriptores de ese contrato o de esos contratos? ¿Sí? Mucho ojo. Quienes también asumieron la responsabilidad, por supuesto, de negociadores internacionales que tiene Petroecuador, claro, tienen que ser llamados por las autoridades correspondientes. El directorio directamente tiene que ser llamado. El directorio, el gerente de esa época, el gerente de Comercio Internacional, tiene que estar listo ya. Escuchaba muy atentamente al ministro de Petróleo expresar de que tanto Tailandia como China, ellos no aceptan las condiciones que pone actualmente el gobierno en estas negociaciones. Bueno, a nivel de comercio internacional hay que tener mucho cuidado, ¿no? En comercio internacional no se juega, no se toca eso de la soberanía, por un lado. Pero en cuestiones de negocio entre instituciones del Estado, de un Estado a otro Estado, por más que sean públicas, ¿no? Se requiere la intervención privada, de entidades privadas, ¿sí? Entonces ahí es donde tiene que verse quiénes son los partícipes, más que todo de la utilidad o comisiones derivadas de ese contrato, cómo el precio o el diferencial de precio es redistribuido. Y cuidado que puede haber también en cada uno de esos contratos un fideicomiso, y hay que estudiar los fideicomisos, que ahí está la clave también de conocer cuáles son los partícipes, ¿sí?, de la renta petrolera. No solamente hablo que va al país Ecuador, sino que cuánto ganaron ellos también. Ahí está lo clave. ¿Hubo o no corrupción en estos acuerdos internacionales petroleros? Le consulto a usted como perito, como experto. Bueno, se nota fallas de excesiva discrecionalidad. No olvidarse que uno de los elementos de la corrupción es la excesiva discrecionalidad. Por ejemplo, no puede Petroecuador, en esa época tenía la ley de Petroecuador y sus filiales, sus reformas ahora, las nuevas, ¿no?, con resoluciones de directorio, poder adjudicar de tamaña magnitud, es decir, una magnitud exorbitante, fuerte, un volumen grande de petróleo, ¿no? Y también lo que es el riesgo de precio del petróleo a nivel o a futuro. Entonces tenía que haber sido
o realizado estudios apropiados en lo que es la tendencia de los precios de petróleo. ¿Cuáles son los precios? ¿Cuánto estaba el precio en mercado, lo que le llaman precio Leona, el WTI, sí, y otros tipos de crudos marcadores que le llaman, ¿no? Entonces, yo sí creo que en el país, como dijo el presidente Lenin, ya dejémonos de pendejadas, hablemos claro. Sí. ¿Debería ser llamado el señor Arias? Por supuesto, todos. La auditoría interna de Petroecuador. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con ellos? Así es, así es. Contraloría General del Estado, todos los informes relacionados a las ventas petroleras, los estudios que amparaban, ¿sí?, o los términos referenciales de esos contratos, quién los hizo esos términos referenciales del contrato. Eso es importante que se sepa, quién los elaboró, con qué departamento, y en ese departamento quién es el jefe, para hacer los términos de referencia. El área estratégica fue asignado al señor Jorge Glass por parte del señor presidente de la República, pero le consulto, esto obvia a que desconozca estas transacciones que suman tantos miles de millones de dólares al administrador del país. Bueno, el ministro es el secretario de Estado que maneja o ejecuta las políticas emanadas de un Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Considero que tiene una responsabilidad de ejecutar las políticas de Estado en el campo de los sectores estratégicos. Y uno de los sectores estratégicos, petróleo. Por lo tanto, él tenía que vigilar el cumplimiento de aquello. Si yo para iniciar una política exploratoria o de desarrollo, o un campo entrar en desarrollo, o lo que le llaman vamos a aumentar la producción petrolera, o lo que es la refinación, el volumen de refinación, etcétera, etcétera, necesito yo vigilar y tener los estudios previos. Y él era el responsable. Y también comunicar al presidente de la República del momento, porque eso no lo puede hacer él solo, porque es en riesgo los ingresos futuros de un financiamiento de un presupuesto del Estado. Ahí está la clave. Es decir, no se puede descalzar entre la producción va a ir por un lado y los ingresos petroleros por otro lado. Los unos son producción para transformarlos en signos monetarios, que son dólares, y esos dólares van al presupuesto. Todo esto es corrupción. No puedo hablar de corrupción. Ya. Lo que sí. ¿Cómo lo considera usted? Elementos, cosas inusuales que tiene que aclarar a través de dictaminar la Fiscalía, a través de un examen, si llegó a los exámenes de la Contraloría General del Estado con indicios de responsabilidad penal. O sea, podríamos decir entonces que hubo responsabilidades con las anteriores autoridades, tanto en la Fiscalía como también en la Contraloría. Yo considero que hay un rango sí, de que todo cargo público de riesgo en la toma de decisiones. Así es. Yo sí considero eso. De manera escandalosa, recién la Contraloría abre esta caja de Pandora que ha significado todo lo relativo a hidrocarburos. Y esto que ha significado el nervio vital en que nos hemos nutrido de manera recurrente todos los ecuatorianos a lo largo de que el Ecuador entró a la era petrolera, realmente nos causa sorpresa que en 10 años la Contraloría General del Estado haya tenido bajo llave, bajo cláusulas confidenciales, temas tan vitales y que, por supuesto, la responsabilidad recae no solamente en los funcionarios, sino también en aquellas autoridades que han dirigido a esta gran empresa, la más importante del país, Petroecuador. Siendo así, ¿cómo era posible que ahora quieran desentenderse el presidente de la República, vicepresidente, ministros, el propio fiscal general del Estado, que parecería el ex fiscal general del Estado, Carlos Chiriboga, que fue ministro de Energía? Entonces todos deben de concurrir a sentarse en el banquillo de los acusados y responder. Douglas, tú que fuiste parte como auditor de Contraloría, ¿qué sabor te deja toda esta situación? Porque es inconcebible que nadie diga absolutamente nada, que los que fueron funcionarios hoy son inclusive embajadores, que representan al Ecuador en los mercados internacionales, en la OPEP, están en Ginebra, están en Bélgica, en Bruselas, y mientras tanto se han llevado en comisiones, en malas negociaciones, miles de millones de dólares que ha perdido el Ecuador.
con esto de inclusive del diferencial, que hemos visto que en este gobierno al menos ya el Ecuador ha recuperado más de $2 por barril de petróleo, solo en el diferencial. ¿Quiénes han sido las autoridades que en tu criterio piensas han sido las responsables y deberían responderle al país? Bueno, doctor Norero, considero que una de las primeras personas que deberían responderle sobre sobre este escenario que es nocivo para el país es el ex-contralor que está presuntamente como acusado de un delito, ¿no? Primero. Segundo, llamar a todos los auditores de Petroecuador. ¿Qué han hecho? ¿Por qué hicieron desde el 2009 hasta la fecha? ¿Dónde están esos informes? Si hubieron informes con responsabilidades administrativas, civiles culposas o indicios de responsabilidad penal. ¿Qué pasó con el presidente del directorio? Por ejemplo, en esa época el presidente del directorio, el exministro, era el ministro de Energía, en esta época, hablamos de Galo Chiriboga, después fue fiscal. ¿Qué pasó con el gerente? Ahora, bueno, está preso. El ingeniero Carlos Pareja Yanuseli, ¿sí? ¿Qué pasaron? ¿Qué han hecho ellos del 2009 a la fecha? Los resultados de los exámenes especiales. Además, ¿qué pasa con los procesos que están en la Fiscalía desde el año 2009 a la fecha? Todos los informes con indicios de responsabilidad penal que hayan generado la Contraloría General del Estado. ¿Qué ha pasado con eso? Hay que hacer un inventario procesal. ¿Qué sucedió con aquello? Ahora, lo que sí me sorprende, porque parecería que todavía hay miedo en responsabilizar a quien debe de hacérselo y es la persona que se arrogó ser el presidente de todas las funciones del Estado. Me estoy refiriendo al expresidente de la República. ¿Por qué nadie le dice, usted es el responsable, señor? Porque usted los designó, usted debió controlarlos y usted debió exigirle rendición de cuentas de manera permanente en una empresa que es fundamental para la vida y el desarrollo del Ecuador. No puede dejarse, por ejemplo, que este señor Nilsen Arias haya manejado más de 70.000 millones de dólares y este señor ya fugó. ¿Por qué contra este señor no hay nada? Y eso tiene que responderlo el señor expresidente Rafael Correa. Todo es importante que se diga, doctor Norero, que todo lo que se hacía en este país lo han dicho y lo ratifico. Todos, todo sabía y tenían que informarse del presidente de la República. ¿Dónde se demuestra esa situación, ese acto de responsabilidad? Cuando se firman los decretos. Cuando dicen los decretos, ¿a quién responderá? ¿A quién? Responderá es al presidente de la República, pues. Ahí está el vínculo, el nexo, ¿sí?, entre las decisiones que tenía que tomar un subalterno del presidente de la República. A eso nos referimos. Y no se olvide que la responsabilidad es por hacer o no hacer lo que tenía que, estaba obligado a hacerlo, por acción o omisión. Entonces, yo creo que sí, tiene responsabilidad compartida o solidaria, pues, el señor presidente, el expresidente de la República. Entonces, yo sí considero, doctor Norero, que hay que llamarlo, y antes que se vaya a Bélgica, el COIP permite al fiscal por 48 horas detenerlo. Pues, ¿por qué no lo hace? El artículo le permite, el 400 y pico del Código Orgánico Integral Penal. Por favor, ¿por qué no lo hace para investigaciones por 48 horas? Eso es lo que quiere escuchar. Así es, sí puede, señor fiscal, y hágalo por el pueblo. Sanidad popular, sanidad a nivel del país, por favor. Muchas gracias.